Pesadilla, donde vamos a presentar libros, donde vamos a charlar con escritores, ¿no? Donde vamos a hacer eventos literarios, con un mix teatral, es decir, hay muchas ideas, ¿no? Hoy iniciamos con la presentación de Recuerdos de Borges. Es el libro de Claudio Pérez Míguez, que conoció a Jorge Luis Borges siendo muy joven. Ahora vamos a charlar de todo eso y la relación que estableció con Borges a partir de ese momento, hasta el momento prácticamente antes de su muerte, ¿no? Claudio Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, que está ahí, es el camarógrafo, presente, ¿no? Fundaron el Centro de Arte Moderno de Quilmes en la década del 90, ¿no? En la década del 90. Y luego lo trasladaron a Madrid, que es donde están hoy, el Centro de Arte Moderno de Madrid. Se dedican a escritores. Tienen el Museo del Escritor. Está en el Centro de Arte Moderno. Sí. En Madrid. Así que bueno, vamos a empezar a charlar con Claudio acerca de este libro. Y Claudio, yo quería preguntarte para comenzar, vos lo conociste a Borges a partir de un trabajo que encomendó una profesora de literatura, fanática de García Lorca, ¿no? Y a vos se te ocurrió contactarlo a Borges. ¿Qué edad tenías? Fue en el año 82, o sea, 15. 15 años. Ya venías leyendo Borges, por supuesto. Sí, pero la verdad que siempre lo digo ahí en el libro, a mí me llamó la atención, antes que los libros que leí después, la personalidad de Borges. Porque lo viste en la televisión. Pues sí, porque generaba mucho impacto, digamos, él hacía declaraciones tremendas, o sea, que generaban debates. Era un gran contestador de preguntas. Sí, pero él le preguntaba, no sé, sobre Maradona y decía que no lo conocía, entonces generaba todo un debate, o sobre Menotti cuando era el Mundial y demás. Entonces era parte de un debate. Y a mí me llamaba la atención que siempre Borges quedaba mal parado. Ajá. Porque en ese momento, digamos, el representante de la literatura popular, para decir de alguna manera, era nuestro Sábato. Claro. Y Borges era el elitista, el anglófilo. De hecho, Sábato y Borges estuvieron distanciados mucho tiempo. Sí, es que Sábato no tenía muy buen carácter. Y entonces, a mí me llamaba la atención esa situación. Y además eran tiempos que todavía estaba la dictadura, donde había una medianía muy general en lo que la Además, gente decía. 82 años de Guerra de Malvinas. Sí, fue antes de la Guerra de Malvinas. Ah. Pero, digamos, destacaba, o sea, en un ambiente en que casi nadie decía nada que no se debía decir, Borges decía lo que le parecía. Y a mí eso me pareció un ejercicio de libertad muy grande. Entonces, eso fue lo primero que me llamó. Después leí, me acuerdo el primer libro que leí de Borges, me lo regaló mi padre, que fue Discusión, una mala elección para empezar a leer a Borges. Ensayos. No lo recomiendo, sí, ensayo. No porque sea malo, sino porque es un libro que tiene Para un chico de 15 años. complejidad. Y bueno, y ahí La historia es que llamaste, te atendió Fanny en un primer momento, Borges no estaba, llamaste por segunda vez, te atendió otra vez Fanny y te pasó con Borges. Sí, casi que conoce el libro mejor que yo. Sí, es verdad. Cuando yo ya había un poco perdido las esperanzas y muy pocos días antes de que se cumpliera el plazo de que había que entregar, yo había hecho
otras entrevistas también, y bueno, me pasó a Borges, y Borges me dijo, venga mañana, pasado 10 o 10 y media, y ahí estuve. ¿Y cómo mañana fue, a las 10. ¿Y cómo fue, qué impresión te causó cuando estuviste frente a Jorge Luis Borges? De mucho impacto, porque yo siempre esperaba que alguien actuara de alguna manera de filtro. Ajá. O sea, yo no iba con ninguna recomendación, no iba nada. O sea, yo esperaba que alguien, algún secretario, alguien, yo no sabía que Borges no tenía secretario en ese momento, que alguien viera, dijera, bueno, ¿quién sos? Que hubiera, y no, digamos, me atendió Fanny, en la casa tenía un pequeño recibidor, y ella me dijo, pase. Y haciendo 1 metro, pasando ese recibidor, Borges del otro lado se levantó y estiró la mano. Y bueno, ahí fue. Bueno, ¿y la charla cómo transcurrió? Bueno, se transcurrió bien. Yo invité a compañeros míos que estaban en el mismo grupo. Eso, llevamos las preguntas escritas. Una entrevista que a mí es interesante. Yo la tuve guardada como por 30 años porque pensé que era una cosa que no podía interesar a nadie, ¿no? Porque me acuerdo, yo había hecho preguntas a la manera de los periodistas, pues hablando del premio Nobel y todo ese tipo de cosas. Y fue mi padre que me dijo, ¿por qué en lugar de preguntar lo que preguntan los periodistas, no preguntás lo que le puede interesar a un chico de tu edad? Entonces, fue una entrevista donde se habló de la familia, de los libros, de cómo escribía. Y yo pensé que digamos, que era un trabajo de estudiante, ¿no? Pero viéndola cuando se cumplió en el año, a ver, estamos en el 16, creo yo, que fue los 30 años de la muerte de Borges, la publicó en el diario El País en España. Y la verdad es que no estaba tan mal, y además tenía incluso cierta originalidad con respecto a eso. ¿Y te sacaste una buena nota? Así 10, claro. 10, claro. Bueno, claro, con 15 años consigue a Borges. ¿Cuántos periodistas quisiesen eso, Sí, no? pero digamos de cara dura, porque si hubiera llamado a otro también lo hubiera ascendido. Una de las cosas por la que yo escribí este libro, la principal cosa por la que yo escribí este libro, y salvé el pudor, porque yo, digamos, eso que se dice ahí, lo tengo en mi cerebro durante pasado casi 40 años. ¿Por qué no lo publiqué antes y por qué lo publico ahora, ¿no? Y no lo publiqué, no lo escribí por cierto pudor, porque todo el mundo que habla con referencia a Borges, yo temía que se pensara que yo quería darme importancia porque lo conocía. Y eso me daba mucho pudor. Pero después, primero, cumplí años y cada vez me importa menos lo que piense la gente. Y además uno se da cuenta que tampoco es inmortal como cree cuando es joven. Y me gustaban que esos recuerdos quedaran de alguna manera. Un libro es como una carta a la deriva. Claro. Uno nunca sabe dónde va a terminar un ejemplar, y seguramente alguien que no tenga ni idea quién he sido yo puede leer eso. Y eso me gustaba, pero sobre todo para tratar de aportar otra visión de la imagen de Borges. Pues yo desconozco, yo hacía 18 años que no vengo a Argentina, y aunque esté 2 semanas aquí, eso es una impresión de turista, no es real, ¿no? Entonces yo no sé qué visión se tiene ahora en Argentina de Borges, pero en España se sigue teniendo la visión de un señor, como decía, muy elitista, muy difícil de acceder. Yo creo que hoy en Argentina está bastante superado, se está valorando más la obra de Borges que sus posiciones políticas, por decirlo de alguna manera, porque eso era lo que se le endilgaba, ¿no? Ser un conservador. Y lo que pasa es que la gente también que se ocupa mucho de las cosas políticas de Borges es que no lo conoció. Claro. Porque dedicarse al análisis de las ideas políticas de Borges es un tiempo perdido. Primero porque a Borges no le interesaba para nada la política. Absolutamente no le interesaba. Por otro lado, la visión que él tenía de la realidad era, digamos, muy mediatizada. Él no tenía televisión en su casa, él no escuchaba la radio, y obviamente un hombre ciego no puede leer los periódicos, ¿no? Entonces sus comentarios son de cualquier persona, y lo que sí es verdad, que yo lo creo un mérito
es que él jamás pensó en la conveniencia de lo que estaba diciendo. Eso a mí me parece un ejercicio de libertad. Claro. Es como, que echo de menos ahora, digamos, no sé qué pasa aquí, pero en España todos de un sentido tan políticamente correcto que es más aburrido chupar un clavo. Nadie discute porque todos decimos lo que se supone que se tiene que decir. Acá, Aunque lo pensemos o no, porque, digamos, aunque sea fascista, no va a decir que es fascista porque eso no... acá no hay día que no haya un evento dedicado a Borges, un canal de Bueno, streaming. lógico, es una figura nacional, ¿no? Pero me refiero que esa idea de decir lo que se piensa sin especulaciones me sigue pareciendo, digamos, maravilloso. Y lo hacía en política como lo hacía en literatura, como lo hacía. A algunos le caían bien y a otros le caían mal, como sucede siempre cuando uno dice lo que piensa. Yo pongo siempre un ejemplo. Hay una entrevista que muchos de ustedes habrán visto porque circula, son muy populares en YouTube, que había un presentador de Radio Televisión Española que se llamaba Joaquín Soler Serrano, sí. En los años 80 hizo una serie de entrevistas. Sí. Y un día le preguntan, no sé, que si no me acuerdo que si no le gustaba Lorca o si alguna cosa, que dijo que no le había gustado Lorca o que no le gustaba el teatro español, no recuerdo cuál era la frase, y él dijo, no, yo nunca he dicho eso, con lo cual podía haber terminado bien y punto seguido. Lo que yo dije es que Lorca es un poeta menor. Digamos, Lorca es una figura bastante intocable en España, o sea, que él se podía, y sabía que estaba en televisión española, o sea, podía haberse guardado ese comentario y no se lo guardó, porque lo pensaba simplemente. Claro. Y eso a mí me parece algo positivo. Incluso las opiniones políticas de él cambian porque no es, digamos, su centro de atención. Claudio, ¿cómo siguió después de la entrevista que le hiciste la relación con Borges? Bueno, porque yo después ya fui a verlo otras veces, después creé una especie de centro cultural que se llamaba Círculo Borgiano. ¿Y qué edad tenías cuando creaste el centro cultural? Y mira, tendría que precisar los años, pero todo transcurre entre mis 15 años y los 19, que es cuando muero Borges. Yo estaba en la secundaria, de haber tenido 16, no molé. Sí, 16. Y para hacer actividades culturales y demás. Y bueno, y se lo conté a Borges. Borges fue a inaugurarlo, lo llevé al colegio, fue a comer a mi casa, al garaje. Para facilitar las cosas que no había que subir la escalera, se convirtió el garaje en comedor. Compramos arroz blanco y arrolladitos primavera, que le pregunté a Fanny qué le gustaba comer, el único que comió esa comida fue él, un hombre encantador, y después lo llevé a la casa. Después, cuando fui a Bariloche, cuando volví a Bariloche, como decía todo el mundo, le traje chocolate. Y ahí lo cuento, es una cosa me parece muy graciosa porque no podía comer chocolate. Ajá. Le llevaste chocolate. Le chocolate. Entonces Borges me dice, yo te lo agradezco, él a todo el mundo trataba de usted. A todo el mundo. Y yo se lo agradezco, pero no, mejor lléveselo porque yo no puedo. Y ahí Fanny, que estaba por la labor de quedarse con el chocolate, decía, pero no señor, ¿cómo va a hacer ese desaire o demás? Y ahí se mató como 5 o 6 veces, porque no es un desaire, que yo no puedo comerlo. Y Fanny insistía, hasta que mira, ganó la tesis de Fanny y se quedó el chocolate que se habrá comido. Ella con mucho gusto. Otra vez fui, estaba pintando y la ayudé a comer la biblioteca. Después lo más simpático por ahí es esta que está con la máscara de lobo. Ajá, sí. Y yo lo que tengo es la orden de Alfonso X, el sabio, que le habían dado acá en España. Entonces, de esa manera yo me disfracé de Borges poniéndome eso. Y él había estado, esto lo recuerdo bien la fecha, porque fue después de las elecciones que llevaron a la presidencia a Raúl Alfonsín. Él había, digamos, usted recuerda, eso fue el 30 de octubre del 83, y él había estado en Wisconsin, en la fiesta de Halloween, y él dijo que no iba a ir sin disfrazarse, y le compró, decía, una máscara de lobo, esa que tiene, la foto de máscara de lobo la publican en todos lados y no ponen autor en ningún sitio, pero era muy llamativo en esa época, aquí en Argentina, porque claro, era una máscara completa, cubría todo, de látex, y la expresión
distribución estaba muy bien y tenía mucho olor a goma, decía Borges. Y él se la puso para que sacara una foto. Y me pareció todo muy surrealista, porque todo el mundo sabe que Borges era antiperonista. Y entonces esa noche, en la fiesta de Halloween, estando con la máscara del lobo, se enteró que Raúl Alfonsín había ganado las elecciones. Entonces le pareció todo muy así, muy fuera de lo común, ¿no? Que él estuviera disfrazado y que el peronismo hubiera perdido. Vos tenés otro libro sobre Borges, Infinito Borges. Infinito Borges, pero en realidad es un álbum iconográfico. Nosotros tenemos en el Museo del Escritor, que ya comentaste, solemos hacer libros, lo que llamamos iconográficos, donde se ponen las piezas, las primeras ediciones, las fotografías, todo lo que tiene el archivo, y obviamente se escribe la introducción, los pies de fotos, pero básicamente es como si fuera un álbum más que un libro. ¿Ya lo presentaste en España? Sí, lo he presentado en Madrid, en Cádiz, no sé si en algún sitio más. Y además ustedes tienen una librería, me contaste. ¿Y ya está a la venta ya? Sí, está a la venta ya. Acá, pasa que esto es una editorial, ahí si quieren ver, pueden ver algunos otros títulos que hemos editado nosotros. Nosotros teníamos una editorial especializada en ediciones hechas a mano, firmadas por los autores que estaban vivos, y numeradas, donde también habíamos publicado también a Borges. Publicamos un texto inédito que estaba desconocido, que se llama Los Riveros. Publicamos la segunda edición de La hermana de Eloísa, un cuento que escribió con Luisa Mercedes Levinson, ilustrado por Antonio Seguí, firmado por él. Publicamos también al coronel Francisco Borges, y hace un año y pico, 2, hemos decidido mantener la otra, pero fundar también lo que llamamos una editorial normal, para decirlo de alguna manera. Cuando digo normal me refiero con libros hechos por imprenta y con distribución en librerías y demás, y dentro de esta aparece el libro aquí. Estamos tratando de tener puntos de venta en Buenos Aires, pero todavía no lo tenemos cerrado. Todavía no tienen cerrado acá la circulación acá. Próximamente sí, no va a haber, digamos, no estamos pensando en una circulación como una editorial común, porque nuestros libros son más específicos. Estamos pensando en algunos puntos de venta en Buenos Aires que puedan tener nuestros libros, y parece que pronto se va a hacer. Claudio, quería preguntarte cuáles son tus textos preferidos de Borges, ya sea poesía, ensayo o cuento. Si prefiero la poesía, el ensayo o el cuento. No. Bueno, ¿cuáles son tus textos preferidos? Bueno, hay muchos, ¿no? El sur, digamos, los cuentos de la línea más criolla, como se le puede llamar, el sur, hombre de la esquina rosada, por ejemplo, son cuentos que me gustan mucho, también los más metafísicos. Funes me gusta mucho, Funes Memorios, el Aleph también, por supuesto, y La intrusa, que es un cuento bastante tardío, me parece una obra de arte. Las ruinas circulares. Tron también. No es mi preferido, Tron, pero es un cuento muy importante. Sí. Muy importante. De cierta manera tiene que ver con esta zona, porque es en Adrogué donde Bioy encuentra el primer tomo de la enciclopedia de Tron. Después hay poemas que me gustan mucho, el poema conjetural me gusta mucho. Después hay poemas de amor que son también una minoría de los poemas de amor, pero tiene poemas de amor muy bonitos. El remordimiento me parece también una pieza importante. ¿Y de ensayos? Bueno, digamos, la labor ensayística de Borges es muy importante. No sé, no sabría citar, tendría que pensar ahora algún ensayo. Tiene uno sobre la literatura bochesca que me parece, todos me parecen interesantes, pero tiene también algunos sobre Guillermo Enrique Hudson. Los ensayos yo creo que son interesantes todos. Es verdad que
que por eso cuando la gente empieza a leer, la gente dice Borges es un escritor complicado, y no es un escritor complicado. Es verdad que es un escritor erudito, entonces algunos textos supone, digamos, conocimientos previos para no quedarse afuera. Pero hay cuentos de Borges que pueden ser leídos, y que ahora tienen lecturas, o sea, se han escrito Borges y las matemáticas, lectura científica, lectura filosófica, lecturas de... Hay un ensayo que a mí me gusta mucho, Nueva refutación del tiempo. Un ensayo filosófico, literatura fantástica, como decía Borges, sobre... Sí, lo que pasa es que para Borges en realidad todo es ficción. Aún los ensayos y aún esa forma de reescritura que tiene Borges, en cierta manera, por ejemplo, las historias de Historia Universal de la Infamia también, son cosas escritas a la manera de una crónica, si se quiere, pero tiene otra cosa. ¿Coincidís con Borges que su mejor libro es El libro de arena? Yo coincido casi con todo con Borges. Digamos, mi cariño hacia él es tan absoluto que yo creo que siempre te va a ver. Sí, vamos a verlo. Creo que los últimos cuentos de Borges son más sencillos. Entonces él dice que ha perdido el barroquismo y demás. Y El libro de arena me parece un cuento maravilloso. Y La intrusa, que es del libro anterior, del informe de Brody, también me parece un cuento maravilloso. Pero no se puede negar que los libros de él que más, digamos, influencia ejercieron en la literatura son Ficciones y El Álamo. Claro, de la década del 40. Sí, Ficciones del año 44 y El Álamo del año 49. Claro. Esos son los dos libros más, digamos, que más influencia generan. Son los que lo hicieron famoso que más importancia tiene. No obstante esto, yo creo que los otros son muy buenos, ¿no? Cambia también porque él no puede, en cierta manera, para Borges la escritura es siempre una reescritura. Entonces, la posibilidad de leer por él mismo le da un recurso que luego pierde. Entonces, esos textos, digamos, Borges no tenía secretario, como dije, él tenía que acordarse una frase y recordarla hasta que tenía a alguien que se la pudiese dictar, porque Cavani era casi analfabeta. ¿A quién le dictó? A todo el mundo, al que pasara. Digamos, al que pasara le dictaba. A mí no me ha dictado, pero digamos, un día había soñado el cuento y me contó la idea del sueño. Ahí estaba la idea, seguramente él trabajó como él decía. ¿Qué cuento? La memoria de Shakespeare. Y bueno, después seguramente empezó a trabajar el cuento y cuando ya la frase más o menos la tenía, siempre encontraba a alguien que viniera para dictarle. Por eso los cuentos pierden por ahí la complicidad que tienen, pero yo creo que son muy bonitos los libros. Hay toda una obra que no hemos citado, la parte de las conferencias, que él empieza a dictar de forma un poco obligada, son textos ahora de referencia. Incluso Ricardo Piglia, por ejemplo, piensa que lo más importante de la última etapa de la obra de Borges son las conferencias, que dan libros, en lugar a libros como Borges Oral o Siete Noches. Ahora se ha publicado hace poco unas que se encontraron sobre el tango, que son realmente muy, muy interesantes. Cosa que no había dado nunca una conferencia, pero bueno, cuando se vio obligado por circunstancias de trabajo, como tenía una memoria prodigiosa y sobre todo una capacidad, digamos, de hilvanar las cosas. Que, por ejemplo, yo siempre digo, cualquier entrevista a Borges siempre es buena, pero no porque el entrevistador sea malo, porque él siempre contesta lo que quiere. Y ustedes pueden preguntar, ¿me gusta esta planta? Sí, me gusta la planta. Pero yo me acuerdo que mi abuela inglesa sabía la primera terminaba en cualquier otro sitio que no iba a dar. Y esa capacidad la mostró en la conferencia, la de hecho, relacionar con una cosa, con otra. Claudio, ¿qué otra cosa nos quisieses contar de tu libro? No sé. Yo creo que un libro,
yo no puedo juzgar un libro porque que he escrito yo. La verdad, ya que tardé muchos años en decidirme a escribirlo, pero en realidad lo escribí en 3 días, ¿no? O sea, el contenido estaba en en un fin de semana, claro. Porque todo lo que está ahí yo lo tenía en la cabeza, ¿no? Pero no, y las cosas que me han dicho, yo puedo hacer en función de comentarios que me llegaron. Por ejemplo, un comentario que me gustó mucho es que me dijo un crítico de arte de Madrid, me dijo que el libro tenía una cosa muy de verdad, cosa que para mí es muy importante. Por eso el libro está lleno de fotografías, de cosas, porque está todo contado y comprobado. Borges es un personaje que ya trae, que yo sé gente que ha sido íntima amiga, que le elogió poesía. Yo sé que eso no ha pasado, porque conociendo mínimamente a Borges, no sabe que podía ser cortés, pero muy mentiroso, no podía elogiar determinada poesía de un poeta, o gente que cuenta anécdotas, porque es un personaje, un mito, ¿no? Es como dicen los italianos, si no è vero è ben trovato. O sea, hay un montón de anécdotas que circulan ahí, que por la ironía y la forma que tenía de manejarse Borges, podría ser verdad. Yo creo que no son verdad. Entonces eso me pareció, digamos, muy importante, ¿no? Que hubiera esa sensación de que lo que se dice es verdad. Y otra cosa que me dijeron el otro día, cuando lo presenté en Quilmes, es que estaba escrito de forma muy fresca. Y eso también me pareció, digamos, yo no soy un escritor, ni pretendo serlo. Yo escribí un libro, que no es lo mismo. Pero me parece eso, y creo que se logra eso que yo quería de percibir otra imagen de la persona de Borges. El libro no habla de la obra de Borges, no habla de la Borges, no es un libro ni de crítica, ni biográfico, ni recopilatorio de su obra. El libro habla de un señor, digamos, que tenía más de 80 años, que era ciego y que a mí me parece que era muy libre y muy valiente. Yo lo cito, por ejemplo, hay una cosa que siempre se refiere, la anécdota de la tarima, porque hay una escritora argentina que vive en Barcelona, me dijo que le encantó el libro porque lo veía muy argentino, muy de la forma de hacer las cosas en Argentina. Y hay una anécdota de la tarima que cuando yo lo llevo al colegio, el colegio donde yo iba, el colegio era un patio más grande que este, pero como si fuera esto, ¿no? Totalmente diáfano, era un patio para que los chicos salieran al recreo. Y entonces todos pensamos que había que destacarlo a Borges de alguna manera, porque iban a ser todas sillas así, como están ustedes, y no teníamos ningún tipo de escenario. Entonces, si nos sentábamos a la misma altura, en la cuarta o quinta fila, dijimos más de 400 personas, no se iba a ver, ¿no? Entonces empezamos ahí a buscar. Yo iba al colegio en Don Bosco, que es la primera localidad del partido de Quilmes, siendo de la capital, a ver dónde conseguíamos alguna tarima o algo para subirlo, y nos enteramos que el Club Don Bosco tenía una tarima. Lo que pasa es que lo que tenía había sido una tarima 50 años antes, con lo cual en la realidad era un pedazo de aglomerado con todas las patas sueltas y un poco pequeño, y entonces lo apoyamos el aglomerado sobre las patas. Conseguimos dos cajones de Coca-Cola, daban exactamente la misma altura, entonces complementamos las patas que faltaban 6 cajones de Coca-Cola, le agregamos otro pedazo de panel, digamos, al costado para agrandarlo un poco más. Le saqué a mi madre la alfombra que tenía en el salón, se tapó todo el pozo, y ahí pusimos un escritorio de la secretaría, y ahí se sentó Borges, yo y la otra persona que lo acompañó. Lo que a mí no se me ocurrió era que, claro, Borges iba a firmar ejemplares, cuando yo no preví que cuando dije, ahora el señor Borges va a firmar libros, se vino un aluvión de gente sobre la tarima descomunal. Yo estaba desesperado, gritando, no se suban a la tarima, no se suban a la tarima, no me dan ni pelota. Y Borges, con mucho sentido del humor que estaba filmando, siento que me dice desde abajo, se ve que no le tiene mucha confianza a la tarima.
igual me parece, además de la cosa que puede ser graciosa, me parece un acto de valentía. Yo no me imagino, siendo viejo, ciego y demás, y estoy sentado sobre algo que el que lo puso está desconfiando totalmente de su resistencia. Otros se hubieran enfadado de cómo me firmaste. Siguió firmando sin ningún problema. Gracias a Dios, a veces los cajones de Coca-Cola y las cosas aguantaron el trance y no se peleó. Claudio, has escrito también sobre otros escritores. Sí, pero digamos, no ensayos críticos, sino esto, como te decía, libros iconográficos, que me gustan mucho esos libros porque tienen que ver también con el museo y con el coleccionismo, o sea, libros donde se ven las fotos de cuando era niño, de cuando, las primeras ediciones. Esos libros me gustan mucho, son los libros que a mí me gustaría, digamos, encontrar como coleccionista también de libros, ¿no? Y he hecho uno sobre Onetti, he hecho sobre Oliverio Girón de Nora Lange, sobre Julio Cortázar. De hecho, yo estoy aquí, estamos aquí invitados por el Centro Cultural Recoleta, estamos pieza de nuestro museo, una exposición que se va a abrir en Recoleta, y el miércoles damos a las 7 de la tarde una charla sobre el museo de Cortázar. Y uno sobre la Pizarnik. Y no sé si me olvidó. Bien. Bueno, Claudio, creo que hemos dado un muy buen pantallazo del libro para la gente. Te agradezco la charla. No sé si la gente puede acceder a tu libro. Sí, puede acceder. Aquí si quieren tenemos ejemplares, y si no, más adelante cuando consigamos tener puntos de venta aquí. Ahora se puede comprar virtualmente a través de tiendas virtuales que nosotros en Latinoamérica. Lo que pasa es que como hay que pagar gasto de envío, se hace un poquito más caro. Ah, porque lo envían desde... No, se imprime aquí. Ah. El libro se imprime aquí, pero no hay una tienda aquí. ¿Y cómo se llama la tienda para ver si alguno está interesado? En Juárez, es una empresa. Juárez, con Q. Ah, Juárez. Nosotros tenemos tiendas, hay que buscar centro. ¿Con Z al final? No, con S. Con S. Claro. Hay que buscar en Google Centro Editor, que es el nombre de la editorial, Centro Editor Madrid, y ahí se puede comprar. No aquí, y si no, ya digo, dentro de poco vamos a tener tiendas de venta normal. No es que fuera normal, digamos, tiendas acá, físicas, algunas librerías de Buenos Aires que tengan los libros. Bueno, gente, creo que Claudio nos ha vendido completamente su libro. Es absolutamente interesante el contenido que preanuncia. El libro es muy interesante porque la mayoría de lo que está en el libro lo dijo Borges. Claro. Entonces, y además contacto directo. Eso es lo interesante, no por lo que digo yo. ¿No? Contacto directo, y además, digamos, la historia es fantástica, ¿no? Un chico de aquí, desde los 15 a los 19 años, relacionándose con el más grande escritor argentino. Esa es una lectura, pero lo que es la otra lectura que yo hago, es increíble que el más grande escritor argentino, se haya relacionado, ya mayor y todo, haya recibido a un chico de 15 años que no era nadie. Claro. O sea, eso está. Prueben ahora con escritores de mucho menor jerarquía que Borges, a ver si es tan fácil que lo reciban. No es tan fácil. Yo trabajo con escritores continuamente porque soy editor, y hay escritores de medio pelo que creen que son... Y entonces, ese es el punto. A mí no me, yo lo que tuve, en cierta manera, la caradurez de buscar un teléfono. A mí me parece que el mayor mérito es de Borges, ¿no? Sin preguntar, sin decir. Cuando yo lo llevé al colegio, ni preguntó dónde iba. Solo pidió una silla con respaldo derecho y un vaso con agua. Eso fue gratis. O sea, ese tipo de cosas me parece que es lo que yo quiero mostrar, el mérito que tiene Borges. El mérito es insignificante, yo busqué el teléfono y lo llamé. Pero todo lo otro funciona por él. Siguió recibiéndose él, el que quiso venir al colegio es él, el que después se puso la máscara para la foto es él. O sea, el mérito es, yo creo, absolutamente de Borges, o en un 99% de Borges. Bueno, muchas gracias, Claudio. Pido un aplauso para